Podríamos decir que gran avance tecnológico en el campo de la medicina es gracias a los experimentos científicos. Desafortunadamente, con el paso de los años se han hecho evidentes muchas violaciones y atrocidades que ellos cometen con todo tipo de animal o criatura, según ellos, por el bien de la ciencia. Desde grandes compañías de perfumes y cosméticos que someten a los pobres e indefensos animales con todo ese tipo de productos que les han causado desde alergias hasta dolorosas muertes. Hay experimentos macabros donde han cogido animales como perros y les han decapitado para hacer trasplantes de cabeza o poner dos cabezas en un solo cuerpo, como ven en las fotografías, el cual fue un experimento en donde hicieron todo esto y mantuvieron después de esto, de cortar la cabeza, con vida conectada a aparatos por más de una semana hasta que muriera por desnutrición. En su cara se ve una mirada de inocencia y hasta miedo de desconcertarse al verse envuelto en esto. Al igual, el experimento del Dr. Frankenstein, el verdadero, no el de la película, el cual asesinaba animales y luego mediante descargas de energía y otras maniobras los devolvía a la vida, experimento que terminó como debía terminar. Asesinó a una serpiente venenosa y después de reanimarla, esta por reflejo o instinto le dio un fuerte mordisco inyectando su veneno, acabando con su vida. Irónicamente, no hubo quien los reviviera a él. Pero por si esto fuera poco, están a punto de ver los peores experimentos científicos que han hecho en seres humanos. Y sé que si lo que acaban de escuchar los impresionó, no van a creer lo que viene. Soy Mr. Andre. Por favor apaguen la luz, usen audífonos y prepárense para lo que viene. Primero, el estudio de las ETS o enfermedades de transmisión sexual en Guatemala. Entre los años 1946 y 1948, Estados Unidos realizó un estudio denominado Estudio del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos sobre inoculación de enfermedades de transmisión sexual en Guatemala, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y del gobierno guatemalteco. En dicho experimento se infectó deliberadamente de sífilis y gonorrea a 696 personas guatemaltecas como parte de un estudio cuyo objetivo era buscar vacunas contra estas enfermedades venéreas. Recientemente, el gobierno norteamericano pidió disculpas públicas al pueblo de Guatemala por haber cometido semejante atrocidad. El experimento de Keogh. En 1931, un psicólogo realizaría una investigación denominada El simio y el niño, un estudio en el cual él utilizó un chimpancé y a su propio y pequeño hijo de tan solo 10 meses que se llama Donald. El objeto de esta investigación era el de reproducir la convivencia de estas dos especies en un contexto similar, como si fueran dos hermanos, y observar en qué momento del aprendizaje se produce la brecha que separa enormemente a ambas especies. El experimento duró 9 meses y los resultados fueron un natural fracaso, ya que el pequeño Donald, a diferencia de lo que quería el científico que era que el simio cogiera actitudes humanas, el pequeño bebé adquirió las conductas propias del simio, por lo cual le tocó cancelar inmediatamente su experimento. El auge de la lobotomía. Aunque en la que poco se habla de esta técnica psiquiátrica muy utilizada en el pasado supuestamente para sanar pesares mentales, en otros tiempos fue una práctica médica experimental que no logró, en la mayoría de los casos, los resultados esperados. Entre 1935 y 1965 se realizaron más de 50.000 lobotomías con poco o sin ningún estudio de seguimiento para considerar si el tratamiento era eficaz. El procedimiento fue popularizado en los Estados Unidos por Walter Freeman, quien ni siquiera era cirujano y que también inventó el supuesto procedimiento de la lobotomía del picahielo. Este señor utilizó literalmente un picahielo y un mazo de caucho en vez de un procedimiento quirúrgico estándar. Es un acto espantoso. Freeman martillaba el picahielo en el cráneo apenas sobre el conducto lacrimal y lo movía hasta cortar las conexiones entre el lóbulo frontal y el lado derecho del cerebro para supuestamente curar enfermedades psiquiátricas. La prisión de Stanford. La Universidad de Stanford realizó en el año de 1971 un experimento con el objeto de estudiar la conducta humana de guardia y reclusos en condiciones de encarcelamiento. Algunos de los estudiantes hacían la labor de guardias y otros la de los presos, todos ellos de carácter voluntario.
los alumnos se adaptaron rápidamente a sus roles. Sin embargo, al pasar el tiempo, comenzaron a surgir situaciones peligrosas que ocasionaron la cancelación anticipada del programa. Entre los resultados, se estimó que un tercio de los guardias presentaron comportamientos propios de sadismo, mientras que muchos prisioneros quedaron traumatizados por los sucesos acontecidos durante el experimento. Fue tanto el auge de esto que en la actualidad hay una película que se llama El Experimento que cuenta esta historia detallada. Los experimentos nazis, estos son demasiados, y si estos que les nombran este video les impresionan, esperen a que suba el otro video donde hablo solo de experimentos nazis, el cual pues son bastante impresionantes. Pero por encima les cuento, además de los campos de exterminio donde millones de personas, principalmente judíos, fueron asesinados, los nazis realizaron muchos otros experimentos con una pretendida finalidad científica. Uno de esos experimentos fue dirigido por el Dr. Mengele sobre 1500 parejas de gemelos para mostrar las similitudes y diferencias en genética y en eugenética. De las 3000 personas afectadas, solo 200 sobrevivieron a los experimentos, y consistieron incluso en coser literalmente los gemelos para formar un único ente combinado. Otros experimentos trataban sobre la resistencia al frío, introduciendo durante horas al sujeto en piscinas heladas o dejándolos desnudos a la intemperie en condiciones de congelación, así como infectar heridas con gangrena, tétanos o estreptococos, además de basura, para observar cómo se desarrollaban. También estuvo la Unidad 731, la cual era una sección secreta del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Algunas de las atrocidades cometidas por esta unidad son la vivisección de personas vivas, incluyendo mujeres que habían sido previamente embarazadas por inseminación artificial, amputación de miembros que eran trasplantados a otras partes del cuerpo, congelación de partes del cuerpo para analizar la gangrena producida, servir de cobayas con lanzallamas y en explosiones de granadas, inyección de enfermedades bajo la excusa de que eran vacunas, tal como hacen en estos tiempos también y como se vio en el África, infección deliberada de enfermedades de transmisión sexual como sífilis o gonorrea para estudiar los efectos en personas sin tratamiento, entre otros. En razón a la inmunidad concedida a la firma del Tratado de Paz, los responsables de estos crímenes desafortunadamente nunca fueron llevados a juicio, por lo tanto no pasaron ni siquiera un solo día o hora en la cárcel. El estudio de Tuskegee sobre la sífilis, que fue realizado entre 1932 y 1972 en Tuskegee, Alabama. El estudio sobre la sífilis no tratada en hombres negros afectó a 399 afroamericanos pobres y en su mayor parte analfabetos a quienes se les negó cualquier tratamiento contra la sífilis. El objetivo del estudio era comprobar si la falta del tratamiento producía los mismos efectos que el tratamiento existente en aquella época contra la sífilis, el cual era tóxico, peligroso y de dudosa efectividad. El estudio se hizo sin informar a los sujetos ni siquiera de su enfermedad. Se les decía que tenían mala sangre, se les mandaba a su casa y se les prometía medicación gratuita. Al final del estudio, solo 74 de los 399 pacientes continuaban vivos, habiendo el resto muerto de sífilis y enfermedades directamente relacionadas. También se contagiaron 40 de sus esposas y 19 de sus hijos nacieron con malformaciones genéticas. El laboratorio de venenos en la URSS, que era un servicio secreto ruso también llamado como Laboratorio 1,12, y la cámara era una instalación secreta de las agencias de espionaje ruso. Los agentes buscaban un veneno incoloro e insípido que no dejara ninguna huella, ni siquiera en los análisis forenses después de morir. Probaron con gas mostaza, ricina, digitoxina y varios otros. Normalmente se les daba el veneno a las víctimas procedientes de una parte de Siberia, en comidas, bebidas o como medicamento engañándolos. Finalmente dieron con lo que buscaban, al que denominaron C-línea 2, un veneno que debilitaba rápidamente a la víctima y la calmaba hasta producir su muerte en tan solo 15 minutos. Las víctimas para el experimento eran de edades y condición física distintas, o sea, desde bebés hasta ancianos, gordos, flacos, hombres, mujeres, en fin, y esto era para observar el efecto en cualquier tipo de persona. Similar a lo que se veía en los experimentos norcoreanos, que existen varios reportes sobre abusos en las cárceles de la República de Corea del Norte. En uno de estos informes, una prisionera habla cómo se eligió a 50 mujeres sanas y se les obligó a comer coliflor envenenada, a pesar de su negativa, ya que veían cómo aquellas que los comían morían a los pocos minutos vomitando sangre, debieron comerlo y ellas murieron en pocos minutos.
En otro de los testimonios, el jefe de seguridad del campamento 22 dice que uno de los laboratorios del lugar estaba equipado con gases venenosos y sofocantes y que en una de las celdas tenía el techo transparente para que los científicos pudieran observar cuando introducían a familiares enteros, o sea, niños hasta también de tercera edad, los metían ahí, sellaban, introducían los gases y los científicos pues observaban su reacción que antes de morir también. El famoso estudio Monster. El estudio Monster o Monstruo se hizo con 22 niños huérfanos de Iowa. Consistía en enseñar a pronunciar palabras correctamente a todos ellos, con la diferencia que a la mitad se los trataba amablemente y a la otra mitad se les maltrataba e insultaba por cada error que cometían en la pronunciación. Naturalmente, como resultado de semejante atrocidad, muchos de los niños que sufrieron la terapia negativa en el experimento tuvieron efectos negativos psicológicos y algunos tuvieron problemas de adicción durante toda su vida. Aunque el experimento sirvió para demostrar la teoría del profesor a cargo, se optó por mantener en secreto el estudio por temor a que se les asociara con los experimentos que hacían los nazis. El proyecto 4.1, cual fue un estudio médico realizado a los habitantes de las Islas Marshall, quienes fueron expuestos a radiación en cada uno de los test nucleares que se hicieron en 1954. Como resultado de esa exposición, durante décadas continuaron los problemas de salud entre sus habitantes, asociados directamente con la exposición, tales como cáncer de tiroides, tumores y hasta en un tercio de la población malformación genética. El proyecto Aversión, que se dio en Sudáfrica y era donde cogían a los militares que se descubría que eran gays o lesbianas y eran sometidos y obligados a electrochoques, castraciones químicas e incluso cambios forzados de sexo para erradicar la homosexualidad del ejército. Se estima que se hicieron algunos 900 cambios de sexo forzosos entre jóvenes reclutas que iban de entre 16 años a 24 años de edad. El famoso proyecto MK Ultra, no de Mortal Kombat Ultra, MK Ultra, que fue el nombre en código de un estudio de la CIA sobre el control de la mente en la década de 1950. El experimento consistió en administrar LSD y otras drogas fuertes para estudiar su efecto a diversos tipos de personas, empleados de la CIA, personal militar, doctores, funcionarios, prostitutas, problemas con personas que tienen problemas mentales e incluso gente del público en general. Ese estudio se hizo sin el conocimiento ni consentimiento previo de los involucrados. Les cuento algo que me sucede a nivel personal y es que entre más videos hago, puesto que en el año que llevo dedicándole tiempo a esto y que afortunadamente siento que he tenido una calurosa acogida por los youtubers, a los que ven los videos, al estar cerca de 10.000 suscriptores, pues hay temas que en verdad logran marcarme o de pronto impresionarme. A veces hago videos donde me toca salir y tomar un poco de aire y agua y seguir. Hay temas que he empezado y he dejado inconclusos por algún tiempo, porque cuando veo cosas como estas que estamos viendo en las imágenes o que vimos mientras les iba contando, siento que la humanidad en verdad no vale debido a su maldad, la cual es como un sello impreso tanto en las antiguas generaciones como en las nuevas. Y siento a veces que la única forma para dejar todo esto atrás es exterminarla no con armas nucleares o químicas o atentados, sino con un gran asteroide que destruya la vida como tal, como lo hizo en la antigüedad con la era de los dinosaurios. ¿Qué opinan ustedes? Sé que es una extremista, pero siento que vivimos en un mundo que no tiene remedio y aunque creemos que los buenos son más, desafortunadamente es una mentira, iniciando por la política, la religión y demás que se ve siempre envuelto en ese tipo de situaciones. No es porque el ser humano no es capaz de valorar su hogar, el dinero cuando uno muera ahí queda, ya que muchos destruyen el planeta por hacerse millonarios. Pero el dinero no los hará inmortales, al igual todo esto, por poder y buscar cómo aniquilar a los enemigos quienes también son humanos y hasta de pronto las mismas creencias religiosas, pero de otro país, hacer esas atrocidades de las cuales no se salvan ni los niños ni los ancianos, y ahora con el conflicto actual, quién sabe qué más cosas estarán pasando que en el día de hoy no sabemos, pero que saldrán a la luz en el futuro. Le envío un saludo a Vaqueritox904 que me pidió pues que le enviara un saludo en el siguiente video. Estaba comentando precisamente el video de las predicciones de Nostradamus para el 2015, las cuales parece que están haciendo realidad, ya que él hablaba que después de una cuarta luna roja empezaría la tercera guerra mundial. Según parece, pues con la actuación ahorita de ISIS y eso, pues todos los países se están aliando para atacarlo y prácticamente estamos viviendo esa tercera guerra mundial. Así que le mando un saludo a Vaqueritox X904. Bueno amigos, muchas gracias por ver este video. Estuvo con ustedes Mr. Andrew, no olviden suscribirse y dar like. Hasta una próxima oportunidad.